Nuestra leyenda urbana se mete de lleno a un lugar maravilloso, un lugar que se recogió, un lugar que se abstrajo de los ruidos del tumulto de la ciudad y que se quedó a vivir eternamente entre piedras, entre rincones de nostalgia, entre bugambilias, entre alelíes, entre árboles milenarios. Estoy hablando de Chimalistac, un lugar de la ciudad, un oasis de la ciudad. La historia ligada a la novela Santa de Federico Gamboa, la historia ligada a casonas virreinales, la historia ligada a consejas, a leyendas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este recorrido aquí en Chimalistac, un recorrido hermoso de todos los secretos, las anécdotas y las leyendas de uno de los sitios más antiguos de la Ciudad de México. Un barrio que nace en el virreinato, pero que anteriormente había sido huertas que tenía el cacique de Coyoacán, Juan de Guzmán Iztolinque. Juan de Guzmán Iztolinque tenía en este lugar algo así como un oasis. Había árboles, más de 13,000 árboles de todas las especies, desde duraznos, desde chabacanos, desde peras, desde membrillos, desde nueces hasta moras. Todo esto tenía este lugar y naturalmente era un espacio para la caza. De hecho, la palabra Chimalistac significa lugar del escudo blanco. ¿Por qué razón? Bueno, porque en esta época, en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles y en el auge del cacique Juan de Guzmán Iztolinque de Coyoacán, bueno, en este lugar llegaban los 20 guerreros más, vamos a decir, más valerosos, más inteligentes, más bravos de este grupo, y entonces velaban sus escudos hechos de pluma blanca, los velaban durante toda la noche para el día siguiente salir de cacería. De hecho, de ahí viene la palabra Chimalistac, en realidad Temalistico. Ese sería el nombre correcto en la época prehispánica, pero al paso de la llegada de los españoles se convirtió en Chimalistac, un lugar de verdadera poesía dentro de la ciudad. Chimalistac es un nombre indígena, es una población prehispánica. Cuando llegan los españoles, el Valle de México estaba habitado, como todos sabemos, por los aztecas que dominaban, pero en esta parte del Valle de México estaban los tepanecas. Los tepanecas era un señorío que había sido dominado por los aztecas cuando ellos llegan al Valle de México, pero ellos se habían establecido aquí desde 1670 después de Cristo, en el año 670. Sometidos los primeros habitantes de la zona por los españoles, este espacio quedaría dentro de la vastedad de los territorios que le fueron otorgados a Hernán Cortés a través del marquesado del Valle de Oaxaca. Sin embargo, a la llegada de los carmelitas descalzos, una orden mendicante que colocaría justamente su convento en la entrada de San Ángel, bueno, a la llegada de ellos se les daría este espacio, las huertas, los árboles, como parte del patrimonio para sostenimiento de los religiosos. Y ellos mismos llegarían a este lugar y sembrarían, por decirlo así, esta maravillosa cruz de piedra, una cruz que tiene más de 4 siglos de estar en este lugar. A la vera de esta cruz maravillosa se va a crear esta capilla. La capilla original está dedicada a San Sebastián Mártir. San Sebastián Mártir es el santo de las epidemias, el santo al que se acoge la gente cuando hay una epidemia, lo cual era muy frecuente en la Nueva España, la epidemia, el basegual que se llamaba, la epidemia de peste. Bueno, en este escenario, este hombre, este personaje, este santo, San Sebastián Mártir, fue aseteado. Y ahí está su imagen, la imagen de San Sebastián Mártir en la parte principal del altar.
me encuentro en un día maravilloso aquí en Chimalistac y acompañada de don Luis Everard, quien es ingeniero y cronista de Coyoacán y con muchísimos años de experiencia y de historias y de anécdotas, me imagino. Muchas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Al contrario, siento, estoy muy reconocido y esta gran oportunidad de pues, aportar un poquito para que se conozca un poco más uno de los rincones que verdaderamente es delicioso, es poético, es histórico, es grandioso y sobre todo en una mañana tan radiante como esta, que es el de Chimalistac. Entre tantos miles de espacios, Chimalistac tiene su lugar aparte. Cuéntame por qué. Bueno, es un sitio que está habitado desde los comienzos, digamos, de México, ¿no? Bueno, naturalmente la presencia del hombre en el Valle de México es muy antigua, mucho más antigua de lo que se pensaba hace 30 años. Se llegaron a hacer investigaciones que lo retroceden hasta 25,000 años de ocupación permanente en el Valle de México, con altibajos, ¿verdad? Pero eso fue una sorpresa porque no se sabía que fuera tan antiguo el hombre en México. Desde luego, pues el área en la que nos encontramos al sur del valle y en torno a la zona lacustre, pues con excelentes tierras y con magnífica agua dulce para regadío, pues permitió que los primeros habitantes que llegaron al Valle de México se encontraran con que pues tenían condiciones ideales. Era un espacio pues con muchísimos árboles, con grandes bosques, con enormes cantidades de agua, una flora y una fauna que desafortunadamente se han extinguido o se han limitado mucho y pues se asentaron. Aquí se quedaron, ya para qué buscaban en otro lugar. Este grupo estaba pues establecido acá desde mucho tiempo atrás, viene la erupción del Citle, se tienen que ir y pues desaparece el área cubierta por el pedregal. Pues así es como se conocen los primeros habitantes que hubieron aquí en Chimalistac. Nosotros seguimos con el recorrido acompañados de don Luis, que bueno, tiene todos los conocimientos. En este lugar, en esta capilla, bueno, se escucha todavía el canto de las campanas que se confunde con el canto de los enzontles, que se confunde con el canto de los gorriones. En esta capilla, en un momento dado, se han dado infinidad de sucesos, infinidades de leyendas, pero sobre todo hay una historia que todavía en alguna forma estremece a este lugar, la historia de Santa, la historia que crea el escritor Federico Gamboa. Santa, la primera película hablada de nuestro cine, basada en la novela de don Federico Gamboa, y que hoy Cine Verdad resucita para rendirle homenaje en sus bodas de plata. El escenario de su prólogo fue Chimalistac, el romántico rincón cuajado de vegetación y de mañanas llenas de luz. Santa fue encarnada por la inolvidable novia de México, Lupita Tovar. Y estas palabras fueron las primeras que balbuciera el cine nacional allá por diciembre de 1931. Gracias a los hermanos Rodríguez que construyendo ellos mismos su equipo le dieron sonido por primera vez. Como argumento fue escogida la célebre novela de Gamboa por el éxito que ya había tenido en su primera versión silenciosa de 1918, la de la añorada Elena Sánchez Valenzuela, cuyo primer metraje también se rodó aquí, en Chimalistac, porque ¿qué ambiente más apropiado para el amor ingenuo de Santa? Muchos artistas se han inspirado en esta zona. Tenemos a los pintores naturalistas de fines del siglo XIX, entre ellos uno de los más famosos pintores mexicanos, José María Velasco, que fue discípulo de Eugenio Landesio, un italiano que vino a dar clases a la Escuela de Bellas Artes, que también pintó en esta zona. Pintaron el puente de Panzacola, que queda aquí al principio de la calle de Francisco Sosa, muy cerca. Pero José María Velasco también venía a esta zona de Chimalistac caminando, porque él tenía una casa en Mixcoac. Entonces venía a Chimalistac y le gustaba, pintó la plaza, hizo 2 cuadros de la plaza de Chimalistac
en donde pinta la cruz atrial y la pequeña capilla, y pinta el río de San Ángel, pinta los alrededores de Chimalistac. Estamos en la Plaza Federico Gamboa. Verdaderamente aquí se escucha todavía el canto de los pájaros. Se escucha también, valga la expresión, el silencio. Un silencio profundo, un silencio que nos remite a la reflexión, un silencio que nos remite a la imaginación. Quizás estemos oliendo el chocolate que se está calentando, quizás estemos viendo las tejas rojas de las casas, quizás estemos viendo las nubecillas que se mueven al compás de las canciones, que giran, que se mueven, que salen, que surgen de este lugar. ¿Por qué Plaza Federico Gamboa? Bueno, a mi espalda está una placa. Esa placa dice lo siguiente. Esta placa está dedicada naturalmente a don Federico Gamboa, al que está dedicada también la plaza, y dice: al que con noble y alto ingenio dio vida santa, fundiendo la poesía de Chimalistac con las miserias de la gran ciudad. Este es vamos a decir, la síntesis de la novela Santa. Esta novela se escribe a finales del siglo XIX, 1895, 96, 97, y finalmente se va a publicar en el año de 1903. La primera edición se hace en Barcelona, y a partir de ahí, bueno, pues viene una gran cantidad de ediciones, gran cantidad de películas, gran cantidad de referencias a esta historia que en principio causó el escándalo de las buenas conciencias. Se decía que Federico Gamboa era un escritor que había convocado en alguna forma a lo peor, a las miserias, había convocado a conocer las miserias de la ciudad, los burdeles, las casas de citas, los espacios non santos. Efectivamente, Santa es una muchacha de 17 años que vive en este lugar, una muchacha, dicen, la flor más bella de Chimalistac, una muchacha que se iba a lavar los pies en un pequeño remanso que quedaba de lo que era el río La Magdalena, que todavía queda un jironcito, que todavía quedan algunos puentes donde venían los frailes a predicar. Bueno, en este lugar, Santa va a desarrollar su juventud. Sin embargo, esa juventud es mancillada. Ella va al convento del Carmen, que en la fantasía de Federico Gamboa resulta que lo habían tomado la soldadesca, y entonces el alférez Marcelino enamora a la muchacha, la seduce y finalmente va a ser corrida de su casa. Los hermanos no aceptan que la mujer, la hermana, haya sido mancillada. Ella se va a la ciudad y efectivamente encuentra las miserias. Una casa de citas que regenteaba, por decirlo así, una tal Elvira. Ahí va a encontrar Santa su refugio. Ahí va a encontrar el amor, vamos a decir, brutal, descarnado, insólito, increíble de Hipólito. Hipólito es el pianista de la casa de citas, ciego, que se enamora indefectiblemente de Santa. Finalmente, bueno, pues esta mujer se empieza a desgastar en la vida, empieza a tener problemas de salud y finalmente va a morir. De acuerdo con Federico Gamboa, habría muerto de cáncer. Y seguimos aquí desde Chimalistac, uno de los sitios más hermosos y antiguos de la Ciudad de México, que además sigue lleno de alegría, de anécdotas y de mucha historia. Y nos encontramos a espaldas de uno de los puentes, de los 3 puentes que existen aquí en Chimalistac, que son muy importantes y que don Luis nos iba a contar. La huerta del Colegio de los Carmelitas de San Ángel era tan grande que tenía el curso del río de la Magdalena con tierras de cultivo a un lado y otro. Entonces era necesario pasar al otro curso, al otro lado, al otro margen del río, y eso se hacía mediante puentes. Ahora que me preguntaba cómo se llama, este es el puente del Púlpito. En la parte central está una arcada cubierta en la cual pues simulaban un púlpito y los seminaristas venían a hacer ejercicios de voz, a ver si sus compañeros los escuchaban a pesar del ruido de la cascada. Entonces con eso sí tenían que entonar lo suficientemente alta la voz para dominar el ruido del agua en la cascada, y pues se lo aprobaban muy bien.
tienes que hablar más alto, no se oye. Aquí estaban sentados los compañeros y los maestros, por eso se llama el puente del púlpito. La novela Santa no solamente en su momento provocó polémicas entre el público conservador, el público liberal, sino también en su momento, bueno, fue un argumento para la cinta de plata. Decíamos, ya se hizo una película en 1918, la primera película con Marilena Sánchez Valenzuela como Santa, una actriz desconocida, pero bueno, eso permitió que Santa se internacionalizara. La película llegó a los Estados Unidos, pero en 1931, la primera película que se hizo en el cine ya sonoro en México fue justamente Santa. La actriz principal, Lupita Tovar, quiero decirle que todavía vive. Esta mujer acaba de cumplir 100 años, vive en los Estados Unidos. Ella todavía tiene lucidez para contar los recuerdos de esta filmación de la película Santa. Ahí está también, junto con ella está Mimí Derba, está también Juan José Martínez Casado, está también este hombre, el gran actor de apellido Orellana. Ahí está una pléyade pues de actores que le van a dar cauce a esta historia. Posteriormente, en el año de 1947, la actriz Esther Fernández va a hacer una nueva versión de lo que es esta novela Santa. Allí aparece curiosamente un actor mexicano que después iría a los Estados Unidos y ahí moriría. Estoy hablando de Ricardo Montalbán. Y habría todavía una cuarta versión de esta historia de Santa. Esta versión se hace en el año de 1968. Ahí está como estrella, como la encarnación de Santa, la actriz Julissa. En este marco aparece también como galán Enrique Rocha, el actor aquel de la voz profunda. Bueno, ahí está todo el escenario para que la gente conozca, la gente que no ha leído el libro, bueno, por lo menos ha visto la película y sabe de qué estamos hablando. Cuando, pues a algunos les parecería cursi, a algunos les parecería romántica, a otros les parecería trágica, como quiera que sea, las películas, el libro ha sido siempre motivo de polémica para hablar de Federico Gamboa y naturalmente para hablar de Chimalistac. Y si te pago para que te emborraches y para que te desnudes, bailes desnuda si me da la gana, ¿crees que yo te pido limosna o que a mí me manda cualquiera? Te equivocas. Bernardino de Sahagún, uno de los primeros frailes que estuvo en México y que nos legó una obra muy importante sobre el pasado de los nativos, él señala que Chimalistac quiere decir escudo blanco. Chimali, escudo, Istac, blanco. Lo que se piensa es que esta era una zona de cacería y que los tepanecas venían aquí a hacer una ceremonia sagrada y que por eso dejaban aquí sus escudos blancos. Blanco también con una acepción de pureza. Se piensa que quizás también esta zona era la zona en donde producían las piedras lisas para los sacrificios, en donde quizás los tepanecas también labraron piedras volcánicas como es el calendario azteca, la Coloxauhqui. Todas esas piedras ceremoniales están labradas con piedra de lava. Entonces se piensa que a lo mejor en esta zona que tenían muy cerca el Pedregal, pues aquí era la zona donde se labraban las piedras. Estamos en otro de los lugares emblemáticos de Chimalistac. Estoy hablando del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, que alguna vez se llamó Centro de Estudios Historia de México Condumex. Este lugar está en la Plaza Federico Gamboa número 1, en el centro pues de Chimalistac. Este lugar tiene un acervo importantísimo de documentos de la historia de México, más de 80,000 volúmenes. Aquí están lo mismo libros que en su momento se consideran incunables,
dado que fueron de los primeros que se hicieron a la llegada de la imprenta a diversos lugares. Estamos hablando también de publicaciones, en ocasiones semanales, publicaciones a lo largo de todo el siglo XIX. Estamos hablando del primer periódico que hubo en México, el periódico mensual La Gaceta de México, de Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa de Goyeneche y Villarreal. Esta casa data de la época virreinal. Originalmente se conocía como Quinta de la Purísima Concepción. Posteriormente fue pasando a diferentes manos. Por ejemplo, en el siglo XIX estaba una persona que le dio cobijo a las religiosas carmelitas para que se refugiaran una vez que vino la persecución religiosa después de las leyes de reforma. Aquí se convirtió en un convento. Finalmente, bueno, pues era un lugar aislado de la gran ciudad, un lugar de silencio, de paz. Posteriormente, bueno, podemos hablar de varios dueños que ha tenido este lugar. Jacinto Pallares fue uno de ellos. El último, bueno, hubo otro, un ministro de la Suprema Corte de nombre Demetrio Sodi. Y también podemos hablar del último de ellos, Federico Tam. Federico Tam vive a partir de 1932 en esta casona. Finalmente se la vende en 1964 a la empresa Condumex. Hay otra historia que, bueno, es tenebrosa. Es una de las leyendas más conocidas aquí de Chimalistac. Uno de los descendientes era un señor que pues como tenía muchísimo dinero, pues tenía una esposa española que no había venido, porque él se había permitido regresar a la madre patria. Se casa con una mujer muy hermosa y tiene un hijo. Viene a ver sus negocios a México y acá, en tanto que no estaba la señora, pues tenía una amante, tenía una compañera que era novohispana y recibe la noticia que va a venir su esposa con su hija de España y le dice, y va a venir a ver al obraje. Entonces le dice a uno de sus esclavos, trabajadores esclavos, que era muy fiel a él, le dice, mira, yo no puedo exponerme a que mi esposa descubra que tengo otra esposa. Entonces, cuando venga mi amante, la detienes, la matas de plano y la desapareces. Y viene entonces la desgracia, entonces sí, que se presenta la esposa con la hijita. La esposa española. La esposa española, con la hijita, no la reconoce el esclavo, la mata, la empareda, y cuando llega el dueño, ¿cumpliste con lo mío? Sí, perfectamente. Oye, pero pues yo vi a mi amante en estos días, me crucé con él, ¿cómo hiciste? Pues vea usted, abren el muro y ahí encuentran al cadáver de la esposa y de la hija, que naturalmente. Entonces, esa tradición, esa leyenda, es una de las 2 o 3 muy macabras. Leyendas de Coyoacán. A Chimalistac se llega por la calle de Vito Alessio Robles. La referencia obligada es el monumento a Álvaro Obregón. Ahí estaba el restaurante La Bombilla, donde el 17 de julio de 1928, siendo ya presidente electo por segunda ocasión, Álvaro Obregón sería asesinado por José de León Toral, un fanático religioso que, a pretexto de hacerle una caricatura, se había acercado al banquete donde estaba el general Obregón, donde estaba la gente cercana, y bueno, pues le estaba haciendo el dibujo cuando de pronto sacó la pistola y le disparó. Hay teorías que hablan de que en realidad fue un complot, que en realidad fueron varios los disparos cruzados que recibiría Álvaro Obregón. El caso es que, bueno, pues en ese lugar por disposición oficial se pondría un monumento donde curiosamente los niños de las escuelas llegaban durante muchos años a ver un frasco de formol. En ese frasco de formol estaba la mano del general Álvaro Obregón, que había perdido en la batalla de Celaya, un acontecimiento terrible que en ocasiones impactaba a los niños. Afortunadamente la mano ya fue quitada de ahí, pero bueno, si uno llega a ese lugar va a encontrar 2 esculturas. Uno representa la industria, otro representa la agricultura, en realidad juntas el progreso.
Y si nos metemos a ese lugar, vamos a encontrar bustos, vamos a encontrar esculturas de cuerpo entero del general Álvaro Obregón. Estaban tocando una de las canciones preferidas del general Obregón, Limoncito. Estaban los sones de Limoncito cuando de pronto, bueno, pues llegó ese o esos disparos que le cortarían la vida al general Álvaro Obregón. Cuando uno llega a Chimalistac se encuentra primero con esa situación, con ese escenario de las páginas más oscuras de la historia de México, pero después, bueno, pues se va encontrando todo este oasis de paz. Alguna vez el escritor Federico Gamboa escribió lo siguiente: si me toca morir en México, encargaré que me entierren en un cementerio de un pueblecito llamado Chimalistac, a orillas de San Ángel, un cementerio enteramente de aldea, pequeño, llano de árboles y de hierba, que crecen y se anchan por entre las rústicas tumbas y por entre las grietas de las paredes de adobe. ¿A quién no le gustaría descansar? Quizás no eternamente, pero sí descansar en este remanso, en este escenario de paz de Chimalistac. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo invito el próximo sábado a las 9:30 de la noche a que desde aquí, desde la sala de su hogar, participe en otro de nuestros programas al encuentro de la historia, al encuentro de la tradición de la Ciudad de México.